Cuando pensamos en victoria, mucha gente se imagina éxito, se imagina abundancia, se imagina quizás dinero, posesiones, buena salud. Éxito y no tienes salud, en realidad no tienes éxito, o sea, no tienes victoria, no has sido una persona victoriosa. En realidad se puede resumir de esta manera: ausencia de problemas. Si te crees una persona victoriosa, te crees una persona ausente de cualquier tipo de problema. Pero en la Biblia, la victoria del creyente es muy diferente a lo que la mayoría de las personas piensan, a lo que la mayoría de las personas se imaginan. Vamos a hablar acerca de Job. Job, todos lo conocemos, dice el capítulo 1 de Job, versículo 1, que era una persona íntegra, temerosa de Dios y apartado del mal. Si se escribiera un libro de alguno de nosotros, ¿pudiera el escritor hacer lo mismo? O si fuéramos nosotros los propios escritores de nuestra propia vida y estuviéramos escribiendo un libro, ¿pudiéramos escribir eso mismo? Gabriel Márquez, temeroso de Dios, ¿verdad? Íntegro, apartado del mal. Coloca tu nombre allí en Job capítulo 1, versículo 1. Yo no puedo decir lo mismo que hizo Job, pero sí puedo decir que así como Job actuó, así ahora yo estoy actuando también en mi propia vida. Hermanos, humanamente hablando, Job estaba derrotado. Job era una persona que había tenido tierras, había tenido abundancia, tenía animales, ganado, ¿verdad? 10 hijos, tuvo 7 varones y 3 hembras. O sea, una familia hermosa. Dice la escritura que todos los días, cada día, hacían banquetes. Y bueno, invitaban a sus amigos, los varones, pues invitaban a sus amigos, invitaban a las hermanas venían, su papá, todos los días, pues, como se veía que eso ocurría, por si acaso alguno de ellos blasfemaba contra Dios, se arrodillaba ante Dios cada mañana y pedía perdón por sus hijos, por si acaso sus hijos habían cometido algún error. Pero un día todo cambió para Job. Un día le entró una piedra en el zapato muy difícil de salir. Finalmente salió, pero durante el trayecto fue muy difícil salir esa piedra en la vida de Job. Probablemente tú estás viviendo esa piedra también hoy. Y miren, perdió sus posesiones, perdió sus animales, perdió en un solo día sus hijos. Porque mira, quizás yo tengo 3 hijos. A mí no me cabe en la mente, o sea, yo no quiero ni pensar lo que pasaría si yo estoy vivo, cuando uno de los 3 se vaya. Porque si algo hay en esta vida, seguro es que vamos a morir. Si uno de ellos se va y yo estoy vivo, yo no sé cómo yo voy a enfrentar eso. Pero imagínate tú tener 10 y en un solo día perder tus 10 hijos. Sus amigos le abandonaron a Job. Sus amigos empezaron a juzgar a Job. Y miren, como si fuera poco, en el capítulo 2 de Job se menciona cómo Dios usó la voz de la incredulidad de su mujer, cuando su mujer por allá, ya él terminó sentado en ceniza, lleno de llagas, sarna por todo su cuerpo. Dice que tenía que agarrar una cosa rústica para rascar y salía sangre por su... ¿Puedes ver la ruina de Job? Humanamente hablando, Job no estaba victorioso. Humanamente hablando, Job estaba en la ruina. Job estaba derrotado. Pero espiritualmente hablando, Job estaba venciendo. Y como si fuera poco, cuando estaba ya ahí en el suelo,
Satanás usó la voz de la incredulidad de su mujer y su mujer se le apareció y le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? A veces el diablo nos hace a nosotros la misma pregunta. ¿Y aún así vas a ir a la iglesia? ¿Y aún así vas a seguir leyendo esa Biblia? Mira lo que te está pasando. ¿Y aún así vas a confiar en Dios? ¿Aún mantienes tu integridad?, le preguntó a Job su mujer. Y le dio un consejo. Un consejo que marcaría la historia. Maldice a tu Dios y muérete. Eso fue el consejo que le dio. ¿Y saben qué? Esa misma pregunta y ese mismo consejo, el diablo sigue haciéndola hoy. Hay algo que quizás, yo no sé, quizás tu vida, no sé cómo te está yendo ahora, pero si hay una piedra en el zapato en tu vida, piensa en la vida de Job. Y piensa que el diablo te puede estar haciendo esa pregunta. ¿Aún mantienes tu integridad? ¿Aún quieres seguir yendo a la iglesia? ¿Aún te quieres seguir parando? Al domingo quédate durmiendo en tu casa. No abras esa Biblia. Eso no tiene sentido escuchar eso. Maldice a tu Dios y muérete. Y a veces hacemos eso, ¿sabes? A veces nosotros puede ser que un día podemos llegar a hacer eso. En el versículo 9 y 10 de Job capítulo 2, la mujer le dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, miren lo que dijo Job, por favor, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Wow, a veces tú le has dicho a Satanás eso. Cuando no te dan ganas de venir a la iglesia, por ejemplo. Cuando no te dan ganas de venir a la iglesia, ¿cuál es tu respuesta ante esa adversidad? ¿Cuál es tu respuesta ante el diablo? Como suele hablar las mujeres más fatuas, dile a él, has hablado. Y dile, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Porque ¿sabe qué? Es que no voy a la iglesia porque tengo dolor de cabeza. Y viene la voz del diablo y te dice, ¿y vas a ir a la iglesia con ese dolor de cabeza? Yo me imagino a Job queriéndose levantar a predicar la palabra, aún con toda aquella sarna que tenían. Y dijo, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Mire, si usted hubiese pasado por ahí y yo hubiésemos pasado por ahí, hubiésemos dicho, ¿cómo va a ser posible esto? Este hombre acaba de perder 7 hijos. Sí. Mire cómo está, se está muriendo, está delgado, está muriéndose allí. Y todavía está confiando en Dios. No, esto tiene que ser real. Entonces, algo tiene que haber pasado aquí. Este pasaje presenta 3 características del creyente verdaderamente victorioso. Y la primera característica es que el creyente victorioso mantiene su integridad durante la prueba. La esposa de Job habló como alguien que había perdido toda esperanza. A veces nosotros perdemos toda esperanza. Ella no quería seguir siendo fiel. No quería seguir sintiendo esa presencia de la fidelidad de Job ante Dios. Pero Job entendía que la integridad vale mucho más que cualquier posesión terrenal. La mujer, ¿en qué pensaba en ese momento? Me quedé en la ruina sin un solo dólar. Por tu culpa, por tu Dios. Perdimos camellos, tenían hasta camellos. Perdimos camellos, ganado. Perdimos 7 hijos y ahora también te voy a perder a ti. Muérete, ya no quiero saber más nada de ti. El creyente victorioso no cambia su fidelidad dependiendo de las circunstancias. Si hoy me viene bien, hoy me voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque cobré unas horas extras y me siento que tengo un poquito más de dinero. O sea, estoy feliz, por eso voy a ir a la iglesia. Hoy no estoy, hoy no me siento bien, hoy voy a ir, pero voy a ir sin ganas. Pero vaya, pues, aunque no tenga ganas, ¿verdad? Pero es que a veces ni vamos. Y cuando hablo de ir a la iglesia, no estoy hablando solamente de venir el domingo, Estoy hablando
de abrir la escritura. Estoy hablando de leer un mensaje. Estoy hablando de compartir la palabra. ¿Saben por qué la iglesia muchas veces no crece? La iglesia no crece. Dios es el que da el crecimiento, pero nosotros somos los sembradores. La iglesia no crece, no porque Dios no quiere dar crecimiento, es porque los sembradores no quieren sembrar. Hablamos de política, hablamos de fútbol, ahora hablamos del mundial de fútbol que ya viene, cuándo va a comenzar. Hablamos de novelas, de las últimas series de Netflix. Ok, chao. Bueno, ok, nos vemos. Wow, ya va. No, ya se fue. No le hablé de Cristo. No somos capaces de decirle a una persona, Cristo te ama. Eso es también la actitud de un creyente verdaderamente victorioso. Y aun cuando está en la prueba, mantiene su integridad. Muchos sirven a Dios, pero mientras están bien solamente, pero lo abandonan cuando llegan las pruebas. Dice el versículo 9, la pregunta que su mujer le hizo, y yo digo que fue Satanás a través de su mujer: ¿aún mantienes o retienes tu integridad? Esa fue la pregunta. En Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7. Ahora pues, por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza. Dice la Escritura que nuestra fe va a ser sometida a prueba. Entonces, ¿por qué, si la Escritura dice que nuestra fe va a ser sometida a prueba, por qué nos cae por sorpresa cuando viene la prueba? En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquello que tú estás sintiendo que es una piedra en el zapato, Jesús la superó. Jesús la superó también y no cometió pecado. La verdadera victoria, entonces, no es evitar la prueba, porque llegará. Seas cristiano o no lo seas, la prueba va a llegar. La verdadera victoria del creyente victorioso es permanecer íntegro cuando venga la prueba. Aún retienes tu integridad, tu perfección, tu amor, tu adoración. Bueno, si en la prueba la mantienes, entonces tu fe está siendo probada por fuego. ¿Y saben qué? Una vez probada, tendrá recompensa, y tendrá recompensas eternas. Pero el creyente victorioso no solamente mantiene su integridad, también aprende en Dios, aun cuando no entiende lo que está sucediendo. Y así llegamos a la segunda característica, que es: el creyente victorioso confía en la soberanía de Dios. Primeramente, durante la tormenta, durante lo que le está pasando en su vida, durante la adversidad, está manteniendo su integridad. Y segundo, el creyente victorioso confía en la soberanía de Dios. Job entendió algo que muchos luchan todavía por aceptar. Dios sigue siendo Dios en la buena y en la mala. En los días buenos y en los días difíciles, Dios sigue siendo Dios. Parece que Dios es nuestro Dios únicamente en lo bueno. Parece que Dios existe en mi vida solamente cuando la cosa va bien, pero cuando la cosa está mal, Dios no existe. Y ese es el error que nosotros siempre cometemos. Ese fue el error de su mujer. Cuando todo estaba bueno, ella no renegó. No dice la Escritura por ningún lado que haya renegado de Dios, pero cuando todo estuvo mal, cometió ese error. El creyente victorioso no basa su fe en las emociones o en las circunstancias. Basa su fe en la soberanía de Dios, en su carácter, en su voluntad. Así que Job no estaba acusando a Dios de que Dios era quien estaba provocando esa maldad. Él simplemente dijo: Dios dio, Dios quitó. En todo sea, el capítulo 1 dice, en todo sea Dios
glorificado. Él reconocía que en medio del sufrimiento era Dios quien estaba guiando la situación, quien estaba teniendo el control. En el versículo 10 dice la escritura: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Hágase esa pregunta. Cuando algo le pase en su vida, mira, ya yo no sé ni cuántas veces he leído ese libro de Job, pero yo le invito que por favor lea ese libro. Y si usted no tiene tiempo porque está trabajando, porque está haciendo mucho que hacer en su casa, póngalo en audiolibro. Ahora tenemos esa facilidad que Dios nos ha dado. Por eso es que Dios dice que no vamos a tener ninguna excusa delante de Él. Póngalo en audiolibro y lea. O sea, oiga ese libro y vea lo emocionante de la vida de Job. Compare su vida. Cuando yo comparo mi vida, lo que me ha pasado o lo que me puede llegar a pasar con la vida de Job, digo, wow, gracias a Dios que el hombre no ha podido borrar ese libro. Gracias a Dios que el tiempo no ha logrado desaparecerlo. Gracias a Dios que tenemos el libro de Job. Porque si no, tu vida y la mía no fuera la misma. La cruz de Cristo nos muestra a nosotros una verdad poderosa. Y es que cuando Jesús fue crucificado, parecía una derrota. Igual de cuando Job estaba allí tirado en la ceniza. Parecía una derrota. Cuando Jesús fue crucificado, muchos de los que estaban allí se reían, se burlaban de sus discípulos, porque había sido derrotado. Había sido muerto y una lanza le traspasó el costado, de verdad que había sido derrotado. Pero en realidad Dios estaba trayendo salvación al mundo. Esa fue la victoria. Dios estaba trayendo salvación. En Lucas capítulo 24, versículo 26 dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera esta cosa y que entrara en su gloria? Era necesario. A veces nosotros vemos que como que nuestra vida, oye, yo como cristiano no debería estar sufriendo de esta manera. Pero si era necesario que Jesús sufriera para que entrara a la gloria, para que tú entras a la gloria de Dios, ¿por qué crees que va a ser color de rosa? Las cosas van a ir sucediendo. Y como van sucediendo para tu bien. En Romanos 8:28, no lo tengo aquí, que dice que todas las cosas, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está, un hombre conforme al propósito de Dios. Job. En el capítulo 2, versículo 10, vamos a ver la última característica. El creyente victorioso cuida su testimonio en medio del dolor. Debemos cuidar el testimonio. Mire, si algo tiene que tener el cristiano es cuidado con lo que dice. Es mejor que no lo digas. Dice la escritura que lo que entra al cuerpo del hombre no es lo que le contamina. ¿Usted cree que usted se va a comer una comida mal y eso es lo que le contamina a usted? No, eso le va a contaminar el cuerpo. Mañana va a empezar a vomitar y van a tener que hacer un lavado de estómago, pero lo que le contamina el alma es lo que sale de su boca. Vean lo que dice el capítulo, termina de decir el capítulo 10, dice Job: en todo esto no pecó Job con sus labios. Con nuestros labios nosotros podemos pecar. Es mejor a veces quedarnos calladitos. Y lo que estamos pensando, pedirle a Dios que nos ayude a recordarnos de Job para que se desaparezca de nosotros. Job estaba sufriendo intensamente, pero decidió no pecar con su boca. Si tú fueras Job ahí en ese momento y se presenta tu mujer, o si eres mujer y se presenta tu marido y te dice, maldice a tu Dios y muérete, ¿qué le hubieses respondido tú a tu mujer? Bueno, a lo mejor hasta nos las hubiésemos comido o ella nos hubiese comido a nosotros por esa declaración, ¿verdad? Porque una de las primeras cosas que el enemigo quiere atacar es en la prueba de nuestro lenguaje. Él quiere que murmuremos. Él quiere que blasfememos. Él quiere que culpemos a Dios. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que hablemos sin fe.
Él quiere que se destruya todo eso, que abandonemos nuestra esperanza. Pero Job entendió que un creyente victorioso también glorifica a Dios con su boca, y por eso no pronunció pecado con su boca. ¡Wow! ¡Qué grande exhortación! Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice Santiago capítulo 1, versículo 12. Mire, aunque sea algo que usted piense que usted es digno de decirlo en ese momento, no lo diga, sopórtelo, soporte esa tentación, muérdase la lengua. Vale mejor que te muerdas yo me he mordido la lengua y duele mucho, La lengua no sé por qué, pero tú te muerdes un poquito, eso duele bastante. Pero es preferible que te duela en el alma, pero que no pronuncies pecado con tu boca. Cristo también nos dejó un ejemplo de esto. Cuando Jesús sufría en la cruz, no respondió con pecado ni con maldición. Una sola palabra de Jesús en la cruz y bastaba para que todo el mundo muriera y se fuera al infierno. Y sin embargo, Jesús no hizo eso. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Pero tú dirás, pero es que a mí nadie me está maldiciendo. Sí, claro que sí. Cuando tú tienes un problema en tu vida, en realidad es una maldición. Y lo que quiere la maldición es que tú pronuncies maldición. Lo que quiere la maldición en tu vida es que tú multipliques maldición. Pero Jesús no respondía con maldición. Después de ver la vida de Job, entendemos que la verdadera victoria entonces no depende de lo que tenemos fuera. Depende de lo que gobierna nuestro corazón. Y siempre hago esta pregunta: ¿qué es lo que está gobernando dentro de ti? Porque si dentro de ti este mundo te influencia mucho más de lo que te puede influenciar Jesús en tu vida, estás perdido. Pero si Cristo influencia más en mi vida de lo que este mundo me puede influenciar, vas por buen camino. Porque la verdadera victoria del creyente es en Jesucristo. Es allí donde está la verdadera victoria del creyente. Job parecía derrotado. Había perdido bienes, había perdido sus hijos, había perdido su salud, su estabilidad. Su mujer le había reprochado, pero el cielo todavía veía otra cosa en él. Veía un hombre todavía fiel ante el Todopoderoso. El creyente victorioso se mantiene entonces íntegro durante la prueba. Confía en la soberanía de Dios. El creyente victorioso cuida su testimonio aún en medio del dolor. Y todo esto apunta a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 25 al 27, Job 19 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, y el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón, dice, desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Dios vive. Dígale a su problema, dígale a su adversidad: yo sé que mi Dios vive. Si mañana usted no quiere venir a la iglesia, eso que le está impidiendo venir, dígale: yo sé que mi Dios vive. Yo sé que mi Dios vive, y al final me levantará sobre el polvo. ¿Quién es nuestro Redentor hoy en día? Jesús es nuestro Redentor. No creemos en un Jesús muerto como para no hacer más por la obra. Creemos en un Jesús vivo. Por eso hablamos de Jesús. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Porque Cristo sufrió más que cualquier hombre. Cristo sufrió más que Job. Cristo sufrió más que tú mismo. Si tú
no ha sufrido ni siquiera el 10% de lo que sufrió Job. Imagínate lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Él venció el pecado, venció la muerte, venció al enemigo y hoy ofrece la victoria en todos aquellos que creen en Él. Dice 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios, dice Pablo, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si no hay Jesucristo en tu vida, no hay victoria. Si no hay Jesucristo en tu vida, tal vez hoy estás atravesando por pruebas, tal vez estás atravesando por dolor, por batallas internas, quizás por momentos que tú no entiendes, pero Dios te llamó para que te levantes, no para rendirte. Dios te llamó para permanecer fiel, aún ahí en medio de la ceniza. Ahí Dios te llamó para que te levantes. Hoy Cristo te dice, tu prueba no será tu final, tu prueba será el comienzo de tu victoria, porque la verdadera victoria no es vivir sin problemas. La verdadera victoria es permanecer en Cristo, aún en medio de los problemas. Y si hoy tus fuerzas se han debilitado, Cristo trae restauración. Dice la Escritura que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La reconciliación con Dios es hoy mismo. Hoy es el momento de acercarte a Dios y poder decir con confianza un día, yo sé que mi Redentor vive. Y cuando vengan los problemas, también puedas decir, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Bienvenido mal. ¿Y saben qué va a hacer el mal? Se va a apartar de ti, porque no tiene cabida en medio de la vida del victorioso en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.